Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día para dar gracias a Dios, hoy es un día de decirle: Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Cristo habita en tu corazón es el tema que estaremos abordando hoy por la gracia de Cristo, y siempre no nos cansaremos de repetir esto que es de mucho interés. Nunca se aventure en abrir las sagradas páginas de la palabra de Dios, la Biblia, sin asegurarse de que su intérprete, quien inspira la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, esté presente en nuestros estudios. Busque su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo, hoy estaremos compartiendo con ustedes Cristo habita en tu corazón, un tema desafiante, un tema muy bonito, un tema para poner en práctica lo que vamos a aprender. Me place saludar en esta hora al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Bueno, debo saludar también a su esposa, porque el pastor siempre en el saludo recuerda a mi esposa Raquel. Así es que, pastor, quiero aprovechar el momento para enviarle un saludo cordial, afectuoso a su esposa, y agradecerle a ella y al departamento que usted dirige aquí en la Asociación Central Dominicana y a su iglesia. Pues muchísimas gracias por permitirnos que el pastor esté con nosotros aquí en cabina haciendo los comentarios a estas lecciones. Que Dios le guarde siempre. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Saludo para usted, para su esposa Raquel y para toda su familia, Gracias, muy amable. También extendemos este saludo a la familia de Radio Amanecer Internacional, porque esta es una familia bastante grande, una familia que se escucha en todos los lugares. Hace un tiempito me llamó una hermana que escucha este programa en una de las partes del mundo y está muy contenta. Un saludo para ella también. Y así que todos juntos estamos avanzando en esta batalla de la fe en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos siga conduciendo. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu poder, por tu misericordia, y porque Cristo puede habitar en nuestros corazones y prepararnos en esta tierra para el reino de los cielos. Te rogamos, Padre, que todos nuestros oyentes puedan tener esa esperanza en sus corazones en el día de hoy, y que puedan ver a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos en ese gran día, cuando Él aparezca aquí para buscar a su pueblo. Gracias te damos, oh Dios, por esa gran oportunidad, y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Rubio, amigos oyentes, hay una dinámica que se da para que el alumno pueda aprender. Y básicamente los maestros, los profesores dicen también que le ayudan bastante cuando hay una repetición de ciertos detalles, elementos, y es así como se da el proceso de enseñanza, aprendizaje. Hay muchos conceptos que se repiten de diferentes maneras, pero todos van enfocados en el mismo concepto, y nosotros no nos cansaremos de repetir algunos de ellos. De hecho, el apóstol Pablo decía: a mí no me es molesto escribirle la misma cosa, sí, claro, siempre y cuando existan algunas dudas. El apóstol Pablo pues escribía para enseñar. Hace un tiempo atrás pues enseñamos acerca de Efesios capítulo 1, los versículos del 16 hasta el 19, y que por supuesto vamos a hacer una comparación con Efesios 3, 14 al 19, para ver qué tipo de recomendaciones hace el apóstol Pablo y cómo va repitiendo esa idea de un ejercicio muy importante que nosotros los seres humanos debemos hacer. Cristo habita en el corazón, y Pablo en Efesios capítulo 1, los versículos 16 al 19 dice: no ceso de dar gracias por vosotros
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, que el apóstol Pablo tenía muy en cuenta a las personas a quienes escribía, y como un gran pastor, los pastores siempre que van a visitar alguna oficina o van a visitar a algún hermano, tenemos por norma, costumbre, hacer una oración por esa persona. Entonces el apóstol Pablo tenía eso, hacía mención de sus amigos, como pastor también a sus ovejas, como decimos en un buen lenguaje de iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que Pablo tenía muy en cuenta que debía interceder en oración y agradecer a Dios por esos amigos, por esos feligreses, y gracias, en fin, a Dios por todo, que es un modelo, y por eso le decía, pastor, que sería bueno como que consultemos ahí Efesios 3, sí, del 14 al 19, para ver si hay algún tipo de similitud, sí, claro, en esa declaración de Pablo al principio con esta que vamos a poner el conocimiento a los oyentes. Así es, vamos a hacer el contraste y la presentación también de estos dos importantes textos bíblicos. Pero quiero, pastor, antes de hacer esa comparación de los dos versículos que hay aquí, retomar una palabra que usted dijo, el asunto de la repetición, porque el título de este estudio de hoy, Cristo habita en tu corazón, a mí me gustaría también como maestro, ¿verdad? Sí. Presentar algo que ya hemos dicho, pero que yo le llamo a eso los 7 puntos en la cadena de la salvación en el Evangelio en Cristo Jesús. Y entonces, tomando en cuenta el título del estudio de hoy, Cristo habita en tu corazón, podemos hacer una pregunta, y que está aquí en el estudio también. ¿De qué manera puede habitar Cristo en el corazón de nosotros? Por medio de la fe. Y la otra pregunta, ¿por medio de la fe en qué? Y ahí es que va entonces mi repetición. Así que Cristo puede habitar en su corazón por medio de la fe en los 7 puntos de la cadena de la salvación. Número 1, la divinidad de Cristo. Es decir, que la salvación está garantizada en la divinidad de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese sido divino, eternamente Dios, con vida propia, no podía salvar a ninguna persona. De hecho, ninguna persona que no sea Dios puede salvar a otra persona. Y entonces el segundo punto en esa cadena es la humanidad de Cristo, su encarnación, porque también para alcanzar la salvación nuestra debía ser Dios y también hacerse hombre. Lo que quiere decir que la humanidad de Cristo es un punto de mucha importancia en esa cadena. El tercer punto en esa cadena es la vida perfecta de Cristo, porque a ese punto generalmente no se le hace énfasis, pastor. La vida perfecta de Cristo es un elemento fundamental en la cadena de la salvación, y entonces Él puede habitar en nuestros corazones por la fe en esos elementos, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la vida perfecta de Cristo, añadido también entonces a la muerte de Cristo en el Calvario, a la resurrección de Cristo al tercer día de entre los muertos, a su ministerio sumo sacerdotal en el santuario del cielo, específicamente en el lugar santísimo, que Jesucristo, a la hora que yo estoy diciendo estas palabras, es nuestro mediador en el santuario del cielo, y ahí se cumple entonces lo que nosotros decimos en la Biblia y que enfatizamos mucho también, pastor, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Lo que quiere decir que una persona que está siendo salvo en Cristo Jesús, que va camino a ese gran punto de entrar al reino de los cielos, debe saber nítidamente dónde está su Salvador en cualquier momento de la historia, en cualquier momento de su vida, y qué está haciendo en ese momento, y qué va a hacer después que termine ese ministerio sumo sacerdotal, que completa entonces el punto número 7 en la cadena de la salvación, que es la segunda venida de Cristo Jesús aquí a la tierra. Cuando yo hablo de la venida de Cristo, pastor, me gusta preguntar a la gente, ¿y qué le parece si se cumplen las demás profecías y la venida de Cristo nunca se cumple? ¿Qué creen ustedes que puede pasar?
y las personas contestan de una vez, la esperanza se esfuma, se pierde la esperanza si Cristo no vendría aquí a la tierra. Así que, amado amigo y hermano también, capte eso. Cristo puede morar, y no solamente que puede, sino que quiere morar en el corazón suyo hoy y para siempre, cuando usted por fe le da seguimiento a esos 7 puntos de la cadena de salvación que hemos mencionado. Entonces, entramos aquí en el estudio directamente, pastor, y aquí nos manda a buscar una semejanza en estos 2 pedidos de oración que hace el apóstol Pablo a favor de los creyentes de la iglesia de Éfeso. La oración que hace en el capítulo 1, los versículos 16 al 19, y la oración también que hace en el capítulo 3, los versículos 14 al 19. Así que en el capítulo 1, los versículos 16 al 17, Pablo pide a Dios que se le conceda a los hermanos de Éfeso espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Y yo creo que este pedido es muy importante, y cuando vemos entonces el pedido que hace en el capítulo 3 y los versículos 14 al 16, entonces Pablo dobla sus rodillas pidiendo que Dios les dé ser fortalecidos con poder en su interior por medio del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos la comparación, vemos que Pablo está pidiendo bendiciones poderosas para que aquellas personas que ya han llegado a la fe ahora puedan crecer en la fe, mantenerse en la fe hasta que puedan recibir los resultados finales que Dios tiene para con su pueblo. Porque aquí podemos incluso hablar de un detalle importante. Nosotros no creemos, porque la Biblia así no lo presenta, que una vez salvo, siempre salvo. Es decir, que una persona, cuando acepte el Evangelio, cuando acepte el perdón en Cristo Jesús, y Dios le asegura la salvación, ahora necesita mantenerse creciendo en esa dirección hasta que el Señor lo saque de esta tierra y lo lleve al reino de los cielos. Efesios 3, 14 al 19, como bien estamos destacando desde el principio en la comparación que se está haciendo de los 2 textos citados, es importante, y nos montamos en el comentario del pastor, donde habla acerca del crecimiento. Jesús es esa semilla que debe germinar en el corazón de cada ser humano. El abono que debe permitir que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Por eso el apóstol Pablo dice en su oración, doblando sus rodillas ante el Señor Padre y del Señor Jesucristo, tiene un pedido muy especial. Primero, habite Cristo en vuestros corazones por la fe, y luego habla acerca de un crecimiento, que ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, y uno se pregunta, ¿se podrá comprender la anchura del amor de Dios o su profundidad? Por más que el ser humano trate de reflexionar, y es un gran desafío que Pablo hace en su oración, ora para que el Señor le dé esa capacidad de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad, así como también la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y luego él mismo se responde o hace un comentario interesante que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, que en una ocasión Pedro dijo, bueno, los escritos de Pablo a veces son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Y entonces Pablo está diciendo, yo oro para esto, para que ustedes puedan comprender cuál es la longitud, esa profundidad y la altura de conocer acerca de ese amor de Cristo, y luego dice, excede a todo conocimiento humano. Es decir, que por más que nosotros podamos imaginar cómo es la plenitud, la anchura, la longitud del amor de Dios, señores, es muy difícil que logramos entenderlo, pero es una oración del apóstol Pablo
que muy adecuadamente está realizando por los creyentes del lugar. Y el primer texto que teníamos al principio nos está diciendo que sí, que Pablo tenía muy pendiente a esos hermanos de esas congregaciones para que pudieran crecer como una de las doctrinas que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, creciendo en Cristo. Uh-huh. En Efesios 1:18, Pablo pide en oración por una iluminación de los ojos del entendimiento. Y como usted decía, pastor, el apóstol Pablo cuando habla, es un asunto interesante, porque note aquí esa expresión, una iluminación de los ojos del entendimiento, para que puedan percibir cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Y por supuesto que estos ojos del entendimiento, podemos decir que el Espíritu Santo obre de una manera especial en la mente de las personas para que puedan comprender entonces esa esperanza a la que han sido llamados. Porque queremos decir a nuestros oyentes, si nosotros no podemos comprender bien la esperanza de la salvación a la que hemos sido llamados, entonces viviríamos una vida sumamente complicada. Y déjeme decirle, pastor, y quiero que los amados oyentes también estén atentos a esto que voy a decir. Hay millones de personas que están en las iglesias, en diferentes iglesias, pero que ellos no comprenden el plan de salvación. Y entonces andan luchando con su propia fuerza y andan queriendo hacer un esfuerzo y se desaniman. De hecho, toda persona que no ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús, espiritualmente está deprimida y desanimada con mucha frecuencia. Y por eso que ustedes ven que mucha gente entra en el camino cristiano y entonces 1 año, 2 años, 3 años y hasta 40 años después se apartan. Y ustedes se ven acá, ¿y por qué? ¿Y por qué se apartan? Una de las principales razones por la cual mucha gente se aparta del Evangelio es porque ellos no llegaron a comprender, no llegaron a percibir cuál es la esperanza a la que ellos fueron llamados. Y entonces cuando viene una dificultad, cuando se cansan en el tiempo y se cansan de luchar, esas personas no descansan en Cristo Jesús. Y entonces, al no tener ese descanso en Cristo Jesús, al no comprender la esperanza a la cual ellos han sido llamados, entonces se cansan. Por lo tanto, me parece que esta oración que el apóstol Pablo está haciendo aquí, en el versículo 18 del capítulo 1, es una oración de mucha importancia. Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 3 y el versículo 17 al 18, ahí entonces Pablo pide que Cristo habite en sus corazones. Note el asunto, la similitud que tienen estas dos cosas. Que podamos percibir la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y entonces cuando vemos el capítulo 3, entonces Pablo pide para que Cristo habite en sus corazones, entonces para que puedan estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo Jesús. Y esas dos palabras son interesantísimas. Arraigados y cimentados en el amor de Cristo Jesús. Y por lo tanto, esta similitud de lo que dice en el capítulo 1 y el versículo 18 y lo que dice en el capítulo 3 y en el versículo 17 y 18 es muy importante, pastor Scrogin, y que nosotros entonces deberíamos hacerle mucho énfasis, porque con mucha frecuencia nosotros estamos trabajando con gente que están desanimados, con gente que están deprimidos. Y cuando esa gente están desanimados y deprimidos espiritualmente, eso quiere decir, pastor, o no han comprendido o no quieren descansar en los brazos de Cristo Jesús y en ese amor incomparable que Él ha derramado para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces ahí mismo dice, y puedan comprender juntos, como usted decía ahorita, pastor, juntos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios que ha sido revelado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí, cuando hace mención de padre, pues da la idea, porque cuando usted le hablan de un padre, da la idea de una familia. Padre tiene una esposa, tiene hijos. Y aquí el apóstol Pablo, de parte de Dios, hace un llamado Dios como Padre a la familia de la tierra. Y aquí nos lleva a pensar en lo siguiente, señores.
Ahí en Efesios afirma que toda familia de los cielos y de la tierra pertenecen al Padre, a Dios. Toda familia toma su nombre del Padre. Esta es una muy buena noticia, de manera que cuando Pablo está utilizando estos términos en esa oración, hace un llamado importante para reflexionar sobre ese pensamiento. Y nos dice, tu familia, apreciado amigo, querido oyente, tu familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Tu familia no está en las garras crueles del destino, como algunas personas piensan. Mi familia está destinada para ser una tragedia. No, cambia de mentalidad, que la Biblia no apoya esa idea. Tu familia está en las manos cariñosas de Dios. Dios ama a las familias imperfectas. Llevan el nombre divino, llevan la marca de su propiedad, y de ahí que estamos resaltando en el día de hoy esas bondades del apóstol Pablo de tener en su mente a sus amigos, a la familia de la iglesia, a la misma iglesia. Efesios 3, 16 al 19, pide a Dios que conceda a cada creyente una abundante experiencia espiritual marcada siempre por lo que es la fortaleza interior mediante la presencia del Espíritu Santo, la intimidad con Cristo, a quien también describe morando en el interior, y una identidad espiritual estable y segura. A eso está haciendo Pablo mención. Y si nosotros dedicamos mucho tiempo a leer detenidamente y con cuidado lo que enseña la palabra de Dios, en lugar de estar mirando hacia abajo, quejándonos y lamentándonos, y andar porque deprimidos, yo soy una tragedia en esta tierra, hace mención también a su familia, que mi familia, no, Señor, cambie de actitud, empiece a darle sentido a su vida. Amén. A pensar en lo que Dios está esperando de usted y de su familia, que es la oración que Pablo está pidiendo a Dios para que su familia sea una familia estable, que aunque imperfecta, Dios desea restablecer esa buena relación con los miembros de su familia y una buena relación con el mismo Señor. Cuando usted comenzó, pastor, en este estudio de hoy, usted se hizo una pregunta: ¿quién puede comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo Jesús? Hay una sola respuesta para eso: nadie. Pero es importante que podamos puntualizar que el Espíritu Santo como que nos pone en el camino y nos dice: mire, por aquí es el camino que usted va ahora derecho hacia la salvación que Cristo Jesús labró por usted. Y cuando nosotros entramos y nos dedicamos a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios en Cristo Jesús, entonces nos vamos como entusiasmando y caminando. Y entonces ese caminar nos va a llevar a nosotros al reino de los cielos cuando Cristo Jesús lleve a su pueblo. Pero cuando lleguemos allá, nosotros seguiremos meditando en esa anchura, en esa longitud, en esa profundidad y en esa altura del amor de Dios. Y cuando pasen los primeros 500 millones de años, estaremos en el jardín de infantes y la eternidad no será suficiente para nosotros entrar aquí. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que ellos comprendan el principio, que ellos entren aquí, que se mantengan en este lugar para que aparezcan en el reino de los cielos y para que duren allí por toda la eternidad, y que eso sea el canto y la meditación de ellos por toda la eternidad, porque ciertamente nunca llegaremos a agotar esas dimensiones que tiene el amor de Cristo Jesús vertido en nuestros corazones, que nos garantiza aquí en esta tierra la salvación y nos garantiza entonces que viviremos por toda la eternidad en el reino de los cielos. Amén. La vida de Pablo, señores, definitivamente fue una vida de actividades intensas y variadas. Eso lo conocemos cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, de ciudad en ciudad, de país a otro. Él viajaba contando la historia de la cruz,
ganando conversos para el Evangelio y estableciendo iglesias. Pero en toda la atareada actividad de su vida, nunca perdió de vista el gran propósito de proseguir hacia el blanco de su alta vocación. Uh-huh. Por eso nosotros quisiéramos citar un libro que utilizamos mucho los obreros adventistas. El libro se llama Obreros Evangélicos, en la página número 60, y hay una declaración impresionante. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se asociaban con él sentían la influencia de su unción con Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba daba poder convincente a su predicación. En esto reside la fuerza de la verdad. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo. Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo piadoso tiene un poder al cual es imposible resistir completamente. Correcto. Usted puede tener un discurso muy bonito, y aquí en la radio podemos dar una lección, impresionan. Pero si nuestra vida no va a tono, si no va en sintonía con lo que nosotros estamos diciendo, llegará un momento en que dirán, bueno, como se le dijo en una ocasión a los fariseos, hagan como ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Correcto. El testimonio es muy poderoso. Por eso entonces en esas oraciones que el apóstol Pablo está realizando a favor de los hermanos de la iglesia de Éfeso, él dice en el versículo 19, en el 3:19 dice, y que sobre todo ellos puedan conocer el amor de Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento. Así que ahí no hay cosa que valga. Por eso nosotros estamos diciendo, nosotros necesitamos estar anclados en el poder de Dios, en el amor de Cristo Jesús. Hace unos días una niña me preguntó y me dijo que si ella hacía varias cosas. Y me dijo, pastor, si yo hago varias cosas, ¿usted no cree que Jesucristo me garantiza mi salvación? Y yo le mencioné su nombre y le dije, fulanita, cuando tú piensas en la salvación, no pienses en hacer cosas, piensa en una persona. Piensa en sentarte a los pies de Cristo Jesús. Piensa en aprender de Cristo Jesús. Piensa en pasar tiempo con Cristo Jesús. Y entonces Él te va a garantizar la salvación, porque tú has creído en su nombre, porque tú has creído en su salvación, y tú entonces te has lanzado por la vía correcta para que Él te garantice la salvación. Y entonces es muy importante que nosotros lo podamos entender y que podamos ver esta comparación que el apóstol Pablo hace entre estas dos oraciones. Y entonces podemos decir, pastor, la importancia que tiene la oración intercesora, porque no es solamente hablarle a las personas, no es solamente que la gente llegue a la iglesia. Nosotros necesitamos orar por las personas que han llegado a la iglesia para que se mantengan firmes en Cristo Jesús y para que puedan fructificar en su nombre. Amén. Así tenemos el privilegio de finalizar la lección de hoy. Una lección muy importante, una motivación a oración intercesora, a orar los unos por los otros. Lo vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en esta hora acudimos a ti para agradecer esas motivaciones tan importantes que cada día recibimos de parte del Espíritu Santo para estudiar tu palabra. La Biblia en el día de hoy nos está motivando a llevar una vida de oración y a saber que el Señor tiene cuidado por cada uno de nosotros, por la familia, por la nación, el pueblo. Gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.